Bueno, doctor Álvaro Escayón Villa, usted fue de las figuras más promisorias del departamento de Bolívar en el siglo pasado. El simple hecho de haber sido a los 23 años de edad secretario privado del doctor Alfonso López Pumarejo, 2 veces presidente, pues dice mucho de esa condición suya. ¿Cómo llegó a ser secretario del doctor López Pumarejo y qué semblanza puede hacernos del gran expresidente liberal? Con la muerte de mi padre en el año 45, yo regresé a Cartagena, estaba terminando mis estudios en Estados Unidos y fui a ayudar a mis hermanos en el manejo del periódico y de algunas de las cosas que tenía mi padre. Yo creo que la presencia mía con el doctor López Pumarejo se debió más que todo a el fenómeno que yo me encontraba en Estados Unidos cuando se efectuó la reunión en San Francisco de la formación de las nuevas Naciones Unidas. Allá tuvo un desarrollo muy importante la presencia del doctor Alberto Lleras Camargo, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Él en algún momento, con las grandes dificultades que había de conseguir traductores, me pidió que ayudara a la delegación, inclusive que si yo estaba dispuesto a acompañarlo a él en las citas que tenía con diferentes personajes internacionales. Yo le dije en ambos que sí, que con el mayor gusto. ¿Para qué me sirvió eso? Para que el doctor Lleras Camargo, cuando regresara a Colombia, se viera con el doctor López Pumarejo y le dijera: allá en Estados Unidos hay un joven, es el hijo de Carlos Escayón, estudiando política internacional y política de gobiernos de expectativa internacional, y él puede ayudarnos mucho en el gobierno, y como ya tú estás próximo a salir, ya saliste del gobierno por voluntad propia, ya has aceptado ir a las Naciones Unidas, yo te recomiendo, como te ha recomendado Alfonso, mi hijo, tu hijo, que te lleves a Álvaro de secretario. Entonces, con esas presentaciones, el doctor López Pumarejo, sin conocerme, me llamó por teléfono a Cartagena y me dijo que si yo quería estar con él en las Naciones Unidas, cosa que hice durante 2 años, los años 46 y 47. Usted vivió al lado del doctor López Pumarejo esos tiempos. ¿Cómo se vivieron en su entorno las situaciones como, por ejemplo, la caída del Partido Liberal, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la pugna esa que hubo por el poder en los momentos posteriores a la muerte del doctor Gaitán, y todo lo que vino con la censura, con las limitaciones del ejercicio político que concluyeron con el cierre del Congreso en 1949 y la posterior elección del doctor Laureano Gómez como presidente? Sí, señor. Sí. Eso es un poco doloroso recordarlo, porque el Partido Liberal, la división del Partido Liberal fue lo que nos llevó a el gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez. El doctor Mariano Ospina Pérez en esa época entonces trató de hacer un gobierno con colaboración liberal, pero
al grupo mayoritario conservador no lo permitió. El grupo, cuando te hablo del grupo mayoritario conservador, es el grupo del doctor Laureano Gómez, ¿no? Ellos no permitieron esa colaboración, hasta el extremo tanto de que buscaron en todos los términos posibles una división dentro del Partido Liberal, y desgraciadamente ya existía con la elección del doctor Ospina Pérez, ya existía esa división, y ellos buscaron todos los mecanismos para acentuarla, dividir el Partido Liberal y tener el país en ascuas por unos años. Sí, bueno, el tema de la muerte, del asesinato del doctor Gaitán, lo que vino después, los momentos desafortunados de las sesiones parlamentarias, las muertes que ocurrieron allí por los tiroteos que se formaron y el cierre del Congreso. Nosotros estábamos en Nueva York. El doctor López Pumarejo estaba precisamente presidiendo la comisión de la creación de la República Israelí. Entonces estábamos en esa comisión ese día cuando nos comunicaron que habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, el 9 de abril de 1948 el doctor López Pumarejo no estaba en Bogotá. Nosotros estábamos en Nueva York presidiendo unas comisiones inmediatamente se acabaron la reunión de las comisiones de las Naciones Unidas. El presidente López trató de hablar en Bogotá con el doctor Darío Echandía, porque pensó que el doctor Echandía siempre tenía y tuvo una posición muy inequívoca, democrática. Pero entonces nosotros, la participación de López después era buscar la manera de que todo lo que pasó lo hubieran interrumpido. Que todo lo que pasó hubiera tenido otras consecuencias. Y se puso en habla con el doctor Lleras Camargo, con el doctor Echandía, con el doctor Antonio Rocha, con el doctor César García Álvarez, con el doctor estoy tratando de acordarme a otro que era un ingeniero de Caldas, era muy cercano al presidente López. En fin, él buscó todos los mecanismos posibles de intervención para que el país recobrara su posición internacional y su posición nacional, y los partidos recobraran también su importancia dentro de la política colombiana. Ese fue el final, ¿no? Que después él regresó a Bogotá para buscar otra vez la unión del Partido Liberal, pero desgraciadamente con la muerte de Gaitán y la muerte de Turbay no salieron personajes de cuño liberal y cuño de tiempo fuerte dentro de los liberales, y por lo tanto él aceptó irse para Londres de embajador
un lugar que él no apreciaba. El país está equivocado en eso. El presidente López tenía muy claro que la vida internacional habían solamente 5 grandes países y que los otros eran exactamente lo mismo por su falta, su posición económica, su posición social, su posición militar. Que esos 5 países eran Estados Unidos, China, la Unión Soviética en ese entonces, Francia e Italia. Francia e Italia posteriormente desaparecieron, como han desaparecido hoy. Hoy en día los 5 grandes países del mundo son Estados Unidos, China, la India, que en ese entonces era un protectorado inglés, Alemania, que en ese entonces era un país que estaba recuperándose de la guerra que perdió. Por eso es que le digo, son nuevas condiciones, son 5 nuevos países que tienen el poder de la humanidad, que pueden hacer todo lo que a ellos esté, y todo lo que se está presentando son esos, discrepancias entre Estados Unidos y China, discrepancias entre Estados Unidos y Rusia, cosas de esa naturaleza. Doctor Escayón, ¿tuvo usted conocimiento de la opinión del expresidente López Pumarejo sobre las causas, los determinadores y los propósitos que se buscaban con la muerte de Jorge Eliezer No. El doctor López Pumarejo, como le digo, estábamos nosotros en Nueva York, en las Naciones Unidas, cuando eso sucedió. Él trató desde ese momento de intervenir para que los desmanes que tuvieron en Bogotá y en otras ciudades no pasaran, pero desgraciadamente ya era tarde. Bueno, lo que vino después, la asunción de Laureano Gómez, la división tanto de liberales como conservadores que propiciaron su caída, la entronización del general Rojas y los acuerdos de Sitges y Benidorm que terminaron pues en una paz entre los 2 partidos que habían sido hasta ese momento los causantes de los grandes momentos de violencia en la historia colombiana. Sí. ¿Qué opinión le merece que la lucha contra una dictadura se hubiera adelantado y se hubiera suscrito en un país como España, que estaba dominado por una de las dictaduras más cuestionadas de la historia del siglo XX en el mundo? Sí, señor. Nosotros pasamos por todo ese problema grave. Desgraciadamente no fuimos capaces de intervenir en el poder lo suficiente como para marginar la influencia de personajes como el grupo conservador del doctor Laureano Gómez. Posteriormente, su gobierno se cayó, las Fuerzas Armadas lo sacaron de la presidencia de la República. Él se fue para España. Entonces fue cuando tuvimos el gobierno del general Rojas y posteriormente el gobierno de los 5 militares, en la cual estaba un gran amigo de Cartagena, que era el almirante Piedrahita, que hizo mucho para ayudar a que las cosas en Cartagena
y en Bolívar fueran mejores. Pero fundamentalmente también la intervención del almirante Piedrahíta fue con los partidos, con el Partido Liberal y el Partido Conservador, que ambos le tenían un respeto y una fe, como demócrata que fue y demócrata que murió en todos los aspectos que él trató de combinar y los aspectos que él trató de encontrar para que nada de los horrores que sufrimos tuviéramos pasado por ellos.